Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Estoy supremamente feliz del tema que vamos a tratar el día de hoy porque ha sido un tema que desde el primer día les he dejado una que otra pistica, pero en realidad nunca hemos entrado en profundización del tema. Y hoy finalmente vamos a hablar de el yoga, qué es eso, con qué se come, quién lo puede practicar, cuándo, dónde y a qué hora. Vamos entonces con este fantástico tema. Hola, un saludo a todos. ¿Cómo están nuevamente con ustedes? Un capítulo más con un tema interesante como es el yoga. Así es, nos dimos cuenta con Angie que habíamos hablado de yoga acerca de las prácticas que hace, pero en sí no todos sabemos qué es yoga, incluyéndome, ¿no? Yo, la verdad, a ciencia cierta, si me dicen qué es el yoga, no sé decirlo. Lo empecé a practicar con Angie y me di cuenta que es otra forma de conocerme. Mi mente es muy, digamos que cuadriculada, muy Virgo, entonces necesita saber de qué se trata para no decir solamente que me estoy moviendo o estoy haciendo meditación o estoy haciendo respiraciones. Entonces el día de hoy yo quería que Angie nos explicara un poco más de teoría porque lo que hemos hecho es práctica, pero mi mente siempre necesita un poco de teoría. Entonces, hoy yo voy a escuchar, voy a hacer las preguntas y Angie nos va a hablar. Empecemos porque es yoga. Bueno, me emociono y todo con este tema porque pues obviamente para mí es un pilar muy importante de mi vida. Yoga es esa unión, yoga es definido como la unión de cuerpo, alma y espíritu. Es una tradición que nació hace años en India y que por muchísimos siglos fue enseñada a partir de tradiciones, ¿sí? O sea, no voy a entrar muy en el profundo porque pues esto es historia antigua y es bastante complejo, pero como para que tengan una idea general. Yoga nació como un camino de autodescubrimiento y de autorrealización en India hace bastantes años y en sus raíces originales iniciales esto era como una escuela, voy a tratar como de ponerlos en palabras modernas, eran como escuelas ocultas, no abiertas absolutamente a todo. Entrar tenías que hacer parte de un cierto tipo de linaje porque no todos tenían acceso a esta información. Entonces, para ser parte o ser uno de los estudiantes de yoga, tú tenías que venir de una cierta familia o tener un cierto linaje o tomar la decisión de abandonarlo todo para dedicar tu vida a eso. Hasta hace no muchos años, el yoga era exclusivo para los hombres y se practicaba desde la edad de los 4 años más o menos, heredando la información de maestro a discípulo o de padre a hijo. Las mujeres no podían practicar yoga. Venía usado el yoga como una medicina. O sea que ahí también está ligado a la medicina ayurvédica. Sí, yoga no es solamente lo que ahora en Occidente conocemos como yoga, que nosotros decimos, bueno, no, lo que pasa es que yoga, voy a ir a clase de yoga y es una clase de 60 minutos de movimiento. De pronto hay algunas escuelas o algunas personas que te dicen, bueno, 40 minutos de movimiento, 20 de meditación o 20 de respiración. No, yoga está fundado en 8 pilares que van construyéndose para llevarte a la iluminación, ¿sí? Como al alcanzar ese estado de Buda, ese estado en el que yo ya, ¿qué es lo que pasa? En India hay muchas divinidades, hay muchos dioses y diosas. Y en algún momento, eh, gracias a India, de hecho la palabra karma viene del sánscrito, donde ya se cansaron las personas, los filósofos dijeron, bueno, ¿cómo salimos de esta rueda del karma? ¿Cómo dejamos de reencarnar? ¿Sí? Porque ellos creen en la reencarnación. Entonces hay que buscar la forma de no seguir aportando acciones buenas, acciones negativas, cosas buenas, cosas negativas, sino como acelerar todo, llegar a cero y no tener que seguir en esta repetición. Entonces hay que salir del círculo del karma y de ahí fue que se empezó ya a formar más las escuelas de pensamiento del yoga.
que en un principio eran escuelas de pensamiento. O sea, también es una filosofía. Sí, hay muchísima filosofía detrás del yoga, hay muchísimos estudios, hay muchísimas. A ver, al inicio como esto era, como les dije, heredado de maestro a discípulo o de padre a hijo, pues no habían registros de nada, ¿sí? Supuestamente el primer libro escrito se escribió en una hoja de plátano y fue destruido por hormigas. Las personas que llegan a ciertos niveles dicen, sí, yo sí lo vi, yo conocí ese libro, pero no es tanto el libro o el escrito en sí, sino como todo el conocimiento que hay detrás, porque es que hasta el día de hoy las personas que se dedican al yoga y que se dedican a la filosofía del yoga siguen estudiando los mismos principios, no ha cambiado, a pesar de que el mundo se ha transformado y aviones que ahora existen y cosas que ahora son como wow, en esa época no. ¿Qué es lo que pasa? A medida que se fueron desarrollando más y más estos principios y este estudio, se llegó a la conclusión y se llegaron como a entrar a estudiar que nosotros no solo somos un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo etérico energético. Entonces, para poder unir en armonía, ¿sí? El cuerpo nació de la Ayurveda, que es la ciencia de la vida. Es decir, el poner junto el movimiento físico, la alimentación, los hábitos y todo lo que iban a construir la vida de un yogi. Porque es como si fueran monjes, estoy dando un ejemplo para que el que no tenga idea entienda, que tiene que seguir ciertas doctrinas para poder llegar a ese estado y a ese nivel de samadhi, de iluminación. Entonces, gracias a la Ayurveda, se empezó a descubrir los tipos de cuerpo, los tipos de alimentaciones, qué alimentos me hacen bien, qué alimentos no hacen bien, qué mezclas de alimentos son buenas, qué mezclas no, dependiendo también de tu tipo de cuerpo. Entonces, todo nació como un estudio holístico del ser, del cuerpo, del humano, muy mirado a llevarte a ese descubrimiento del ser espiritual energético que tú eres. Esa fue como la raíz inicial. Muy interesante, Angie. Y respecto a las personas y a las culturas que dice que podían acceder a esta información, me recuerda que en los libros que he leído, los esenios estuvieron muy interesados en adquirir este conocimiento, ¿sí? De hecho, hay libros, por ejemplo, como Ana, la abuela de Jesús. Incluso hay en libros, en canalizaciones que dicen que Jesús también fue a la India. Él estuvo mucho tiempo en la India también adquiriendo este conocimiento, porque tiene más de 5.000 años. Eso quiere decir que cuando él estuvo ya, llevaban 3.000 años practicando estos conocimientos y que no solamente es para movimiento consciente, pero no que integra mente, cuerpo y espíritu. Yo quiero que nos hables de los 8 principios. Voy a hacer una explicación para que, pues que es importante hacerla porque por lo menos yo no la conocía y al principio esto me causó bastante confusión. Estos 8 principios, estas 8 ramas de la filosofía del yoga se llaman Ashtanga Yoga. Y hay un tipo de yoga que se llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Son dos cosas diferentes. Tienen casi el mismo nombre, pero son diferentes. Y lo explico porque al inicio yo no sabía, me creó bastante confusión cuando buscaba información sobre la Ashtanga, la práctica de Vinyasa, y me aparecían estos 8 principios y yo siendo principiante no entendía propio de dónde salían, de qué cosa estaba hablando, por qué era la mezcla del uno con el otro. No, son dos cosas diferentes. Una son los principios que siguen para, como los pasos para alcanzar esa iluminación, y el otro es un tipo de yoga, un estilo de yoga creado por Patavi Joyce. ¿Ok? Bueno, entonces los 8 principios que siguen los yogis para alcanzar la iluminación son llama,
que son los 5 principios morales de comportamiento. Niyama es el segundo, que es cómo me comporto con los demás, ¿sí? Primero hacia mí mismo, luego con los demás. El tercero es asana, es decir, las posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros antes de empezar a practicar yoga, ya tenemos que tener muy claros y muy integrados estos 10 principios, 5 niyamas y 5 yamas, como los 10 mandamientos si los queremos ver desde un punto de vista como más occidental, ¿no? Cuando ya tengo claro cómo comportarme con los demás y cómo comportarme conmigo misma, puedo empezar con las posturas de yoga, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de las posiciones de yoga? Flexibilizar mi cuerpo para prepararme a la meditación. Según el Hatha Yoga Pradipika, que es uno de los libros iniciales del Hatha, que es uno de los tipos de yoga más difusos y conocidos a nivel mundial, que es por donde se empieza la mayoría de las personas, el objetivo de las 84 posiciones de ese libro son abrir las caderas, mejorar la postura de la columna para que cuando tú te sientes en postura meditativa no sufras, porque ya la mente va a estar rebelde y no va a querer. Entonces ya necesitas un cuerpo preparado, porque si no te va a tocar sentarte en una silla normal y eso no es algo que en India en esa época era considerado normal, ¿no? Entonces, bueno, el cuarto es el pranayama, ¿sí? La respiración. ¿Qué es lo que pasa? El pranayama es la capacidad que yo tengo de integrar y direccionar la energía. Hay dos tipos de prana. La energía externa, con la P mayúscula grande, la energía que yo puedo manifestar, tocar, sentir, integrar, que yo absorbo a través de los alimentos, a través del ambiente, a través de los pensamientos, a través de la respiración. Si como se hace mucho a través de la respiración, el pranayama es conocido como técnicas de respiración, pero no es solo eso. Nosotros no nos recargamos con energía solamente a través del respiro, sino a través de todo lo que constituye lo que crea mi ambiente donde yo vivo. ¿Ok? Luego está Pratyahara. Pratyahara es la retención de los sentidos, es la capacidad que yo ya tengo, ok, ya tengo el cuerpo flexible, o sea, ya me comporto bien conmigo, ya me comporto bien con los demás, sigo estos principios. Tengo un cuerpo fuerte, flexible y cómodo, estoy cómoda en mi cuerpo. Ya tengo manejo de la energía a través de la respiración. Ok, ya voy al quinto paso que es Pratyahara. Yo en Pratyahara ya tengo la capacidad de tener una retención de los sentidos mayor. Es decir, sin importar que afuera haya un desastre, bulla, escándalo, lo que sea, yo no me muevo de mi centro. Yo tengo la capacidad de estar en mí. Y cuando yo tengo la capacidad de estar en mí, paso al dharana. Yo lo asimilo mucho el quinto nivel con el chakra corazón o el garganta, porque ya lo que entiendo es que ya llega uno a un estado de neutralidad, ¿sí? Donde une uno como las polaridades y la dualidad. Entonces ahí ya empieza a estar preparado para llegar a un estado superior. Que de hecho esto que me está hablando Angie, lo leí fue en un libro de teosofía de Elena Blavatsky, se llama el poder del silencio, que explicaba estos pasos. Entonces la teosofía también se basa en esto. Sí, de hecho, muchísimos estudios y muchas disciplinas han nacido de estos principios y han nacido del yoga. O sea, a mí me parece muy increíble porque yo que me muevo en este mundo, veo como hay mucha crítica, se juzga mucho a un profesor de yoga que no siga la tradición. Pero ¿qué es tradición? Si cada persona con su propia interpretación va a cambiar, los tiempos cambian, las cosas cambian, es decir,
No podemos comparar una persona hoy en día que trabaja, maneja el carro, cocina, sale, o sea, tiene una vida supremamente movimentada a una persona de hace 3000 años donde no existían los carros, no existía el movimiento que hay ahora, todo estaba a otro nivel. Entonces, obviamente que una tradición se va a tratar de respetar, pero ¿qué tradición? Porque al fin y al cabo, cuando tú integras esta información, como decías tú, pues la vas volviendo tuya. Entonces llegas al Pratyahara, llegas ya a donde no te mueve lo externo, tú ya estás en el interno. Entonces sí, es como, ok, llegas ya a esa coherencia del quinto chakra, cuando ya dices, bueno, lo podemos ver como llama, primer chakra, niyama, segundo, asana, tercero, que de hecho tiene mucho sentido porque tercer chakra es de la acción y asana son los movimientos. Pranayama, respiro de corazón que se abre, pratyahara. Ya entro en coherencia, ya soy capaz de que afuera cae el mundo y yo no es indiferencia, es que yo estoy en mí y yo confío en mí, yo me integro en mí. De ahí llegamos al dharana, que es la capacidad de concentrarme. El libro se llama La voz del silencio de Elena Blavatsky. Y a pesar de que no sabía nada que el yoga tenía que ver con esto, o es que me estaban hablando de yoga, lo entendí así. Muy bonito. Sí, por ejemplo, yo soy profesora tanto de yoga como de pilates. Yo sé la historia de Joseph Pilates. Yo comprendo por qué Joseph Pilates creó el pilates. Pero si tú vas a analizar los movimientos de pilates, es innegable la base yógica, la base de los movimientos yógicos que hay. Él hace una respiración completamente diferente y el principio es otro, pero la base de los movimientos son estos. No me sorprende que a raíz de toda esta filosofía y de este conocimiento, porque esto es un conocimiento de verdad bastante valioso, hayan nacido tantas y tantas líneas, incluso religiones. Entonces, el yoga también es como una filosofía que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que eso también lo dijimos en el capítulo donde hablamos, creo que de espiritualidad. Hay muchos caminos para llegar a plantearnos qué somos, qué es ese ser esencial que nosotros somos. ¿Cuál es ese soplo? ¿Qué es lo que significa espiritualidad que está dentro de nosotros? Entonces, aquí es donde decimos que la espiritualidad no solamente es religión, también puede ser filosofía. Absolutamente, sí. Sí, exacto, Diana. Porque es que, a ver, yo lo estoy tratando de explicar de la forma más occidental posible, pero como yo les dije, yoga nació en India. Y en India hay muchos dioses y diosas. Y hay mucha fe y devoción. Yoga en India hace muchos años era visto como una forma de oración. El yoga era esa comunión con Dios, porque es que como hablamos en el episodio de espiritualidad no es religión, tú entras en unión contigo. Es decir, tú ya no te separas de Dios y tú devotas, eres devoto con tu cuerpo, con la purificación de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus acciones, a lo que estás haciendo. De hecho, hay algo en el yoga llamado kriya, que son limpiezas, son purificaciones que se hacen en el cuerpo físico y sobre todo en el cuerpo mental, porque es que los pensamientos contaminan bastante el cuerpo, ¿sí? Entonces, uno dice, pero ¿cómo así yo, cómo haciendo posturas de yoga me voy a conocer? Ya voy a hablar de eso, termino de explicar los 8 pasos, que si no me queda esto a mitad, y pues no. Entonces, llegamos ya al dharana, que es la capacidad de concentración. Ok, yo estoy en mí y no pierdo la concentración. Sigo en mí. Voy a abrir una visión más amplia, esa concentración que me permite no perder de vista mi objetivo. Y llego al dhyana, que es la meditación. Aquí generalmente se despiertan la mayor parte de los dones, de la mayor parte de, esto ya es sexto chakra, se despiertan la mayor parte de todo eso que nosotros llamamos dones,
capacidades, incluso milagros en las personas. Esto es un arma de doble filo en el yoga para los yogis. ¿Por qué? Porque puede ser que después de tanto trabajo, ¿sí? O sea, es que el despertar espiritual no es un juego de niños, cuesta soltar todas esas estructuras y esas cargas cuando llegas ahí y tienes acceso a ese poder, tienes acceso a esas capacidades, dotes y dones, te pierdas. Te pierdas porque te dejas deslumbrar de eso, ¿no? Hay un libro que yo les recomendaría que leyeran. Honestamente, cuando lo leí la primera vez, yo dije, no, esto es una cosa, me viene la palabra en italiano, fantascienza, como, como de esas películas fantásticas de Harry Ciencia Potter, ficción. ciencia ficción, gracias. Yo decía, no, esto es ciencia ficción. Ahí hablan de la capacidad que tienen algunos yogis de transformar un objeto en una fruta, que tienen la capacidad de doblarse a sí mismos. Pues Angie, ¿alguna vez yo pude llegar, digamos, a un estado de meditación donde ni siquiera yo sentía mi cuerpo y donde estaba como en conexión con todo y la nada a la vez, ¿sí? Donde sentía que era agua, aire, tierra, fuego, ¿sí? Donde sentía que todo lo que pasara por la mente se creaba. Me estoy dando cuenta yo entonces que ese era un estado de Diana. Esos son como estados que uno tiene, espero seguirlo recordando para saber cuándo llega uno a ese nivel. Pero también leí en La Voz del Silencio que, como dice Angie, ahí es cuando la mayoría, listo, llegan, pero también se caen, porque para manejar esos dones o digamos ese ya, el ser el todo y la nada, hay que tener conciencia. Entonces ahí es donde no solamente es meditación, no solamente respiración, porque como ya lo hemos hablado, también lo dijimos en el poder de la intención, ¿no? Es un superpoder que sabemos que lo tenemos, pero no sabemos manejarlo. Sí, Entonces aquí sería lo mismo, ¿cierto? sí, exacto. Exacto, Diana, porque es que cuando llegas ya a este estado, hay que tener una grandísima capacidad de discernimiento para no dejarse tentar por eso. Entonces, por eso puede que hoy en día nosotros veamos personas muy sabias, pero luego salen a la luz una cantidad de secretos y una cantidad de personas que no supieron utilizar ese poder, escándalos, cosas que dice, pero ¿cómo? Pero no que meditaba todos los días, pero no hacía. Hay muchísimos escándalos con profesores muy famosos de yoga en el mundo. ¿Por qué? Porque despertaron los poderes, pero no los supieron manejar. O sea, no es para juzgar, es porque realmente es difícil, es muy tentador. Con lo que tú compartías, Dianis, me recuerdas mucho a mi primer profesor de yoga. No fue mi primer profesor de yoga en mi vida, pero mi primer profesor de formación, que me formó como profesora. Y yo me formé, mi primera formación fue en Ashtanga Vinyasa, y él me decía, el problema de nosotros es que no vivimos el momento presente. Si tú una vez haces una práctica que te gustó, que sentiste mucha libertad en el cuerpo, mucha calma en la mente, que sentiste la energía, de ahí en adelante tú vas a respirar y tú vas a practicar tratando de volver a sentir lo que sentiste ese día. Entonces es como lo que tú me cuentas. Yo tuve esa meditación y eso fue un viaje ni el berraco. Y mucha gente se puede quedar en, uff, eso fue brutal, lo quiero volver a vivir. Y se apega al volver a querer vivir eso sin vivir el momento presente, sin darse cuenta que nuestro cuerpo cambia todos los días. La mayor parte de nuestras células se regeneran cada noche. Nosotros cambiamos segundo a segundo, no somos y no seremos jamás la misma persona a las 4 de la tarde que éramos a las 8 de la mañana,
porque han cambiado mil cosas, células han muerto, otras han nacido, o sea, hay mucho movimiento que cambia, pero el apego humano a la forma no nos permite ultrapasar. ¿Qué pasa cuando ultrapasamos ese límite? Cuando ya no nos apegamos, llegamos al octavo piso, que es el samadhi, la iluminación. Ya somos, no existe más el apego a las cosas, al objetivo, somos uno con la esencia. Y ahí reconocemos, no por un momento de meditación, estamos en esa unión y conexión. Ahí es cuando ya se llega. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el occidente. Nosotros no empezamos de niños con el llama ni llama. Entonces empezamos desde el tercero piso, que es el más conocido para nosotros. Yo cuando empecé a practicar, cuando empecé a enseñar yoga, no a practicar, era una profesora bastante diferente a la que soy ahora, o sea, es que son más de 10 años. Y yo juzgaba las personas que daban clase en gimnasio. O sea, yo decía, no, pero usted cómo va a coger algo tan sagrado que es el yoga y darlo en un gimnasio, ¿cómo se le ocurre? Eso el marketing, eso ya se volvió, eso mejor dicho, yo era de mente súper cerrada, ¿sí? Igual luchando por la flexibilidad, hay personas que yo decía, pero ¿cómo es posible que esta lleva 3 clases conmigo y conquistó una posición que yo llevo 2 años luchando por conquistar? Pero yo no veía la rigidez mental, yo solo veía que el cuerpo físico no se movía a la velocidad que yo quería. Por motivos maravillosos de la vida, yo empecé a dar clase en un gimnasio y fue puchica y me tocó tragarme todas las palabras porque me di cuenta que no era el gimnasio, era el profesor. Depende también de ti, de como profesor tú qué quieres enseñar y depende de la persona que está dispuesta a recibir. Yo tuve personas que llegaron a mis clases a decirme, ay, yo vi una foto en Instagram de una muchacha que se paró en la cabeza, ¿tú eres capaz de hacer eso? Y yo sí, le explicaba la posición. Yo quiero aprender a hacerla. Y yo, ok, ven todos los martes y jueves a clase y trabajamos en esto. Y yo empezaba a dar clases pasaba el tiempo y empezaba la magia del yoga. Empezaba que una persona que había empezado por quererse parar en la cabeza, otra que me había dicho, yo quiero hacer yoga porque yo quiero adelgazar y ya probé de todo y no he podido y a mí me dijeron que con el yoga se adelgaza. Otra que entraba porque me decía, ay no, a mí me dan muchos ataques de pánico, me dijeron que hiciera yoga. Las personas empezaban a transformar, el yoga empezaba a crear espacio en sus vidas, empezando desde el cuerpo. Las transformaciones que yo he visto en mi vida han sido increíbles de cómo de una rigidez de vengo por esto a, no, es que a mi yoga me hace estar bien. Y ya no, ya se pierden esos objetivos, digamos, superficiales, que en su momento fueron importantes, pero pasan a ser superficiales. Eso me hizo acordar de Angie cuando yo empecé a moverme. Primero para mí fue difícil porque coordinar respiración con movimiento para mí no es fácil, ¿sí? Y segundo, pues yo creía que ser flexible eso es normal y natural para todo el mundo. Bueno, yo me demoré 2 años practicando todos los días sincronizar el movimiento a la respiración. Uno, porque yo soy tiendo a ser muy testaruda y mi maestro me lo decía todos los días, Angie respira, Angie respira. Pero yo estaba cuando yo empecé era tan obsesionada con las posiciones que yo decía, sí, sí, respiro después. O sea, yo lo dejé a un segundo plano la respiración. Cuando después de 2 años yo veía que no estaba progresando en mi práctica, me sentía muy rígida, ya se había presentado el problema en la muñeca, empecé a darle focus al respiro. Entonces mi práctica se transformó a 180 grados y ya mi focus no era en voy a conquistar una posición, sino voy a sentirme en las posiciones. Y ahí cambia, esa es la diferencia entre hacer una clase de gimnasia, hacer una clase de lo que sea que requiera movimiento y yoga. Porque yoga te lleva sí o sí a un movimiento consciente.
a sentir tu respiración, a sentir tu movimiento, a ir a tu ritmo. Y nosotros todos los días tenemos un ritmo diferente. Yo tengo días en los que, sobre todo nosotras mujeres que somos tan cíclicas, tan marcadas con el ciclo, que tenemos días más activos que otros. En sí lo que nos ayuda es a no estar en automático, entiendo yo, ¿sí? A vivir en nuestra propia presencia, porque es que lo más difícil de pronto nos pasa a veces es que uno se da cuenta que la persona está totalmente en automático, incluso nosotros también, o sea, yo era de las que estaba totalmente en automático y recuperar la propia presencia es difícil, ¿sí? Entonces, muy bonito, me gustó mucho porque yo no sabía nada de esto, a pesar de que las dos estamos todo el tiempo hablando, pero pues estaba haciendo solo el movimiento, pero no conocía la teoría. Entonces, para mí, para Diana Carolina, al conocer la teoría, creo que al hacer los movimientos lo puedo integrar más en conciencia. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando, porque si no aquí podemos durar horas hablando y filosofando. Les dejamos pues los libros de los que les hemos hablado y pues abiertas las preguntas para lo que quieran saber más. Podemos hacer más capítulos, es simplemente que participen y que nos digan cómo les pareció. A mí me gustó mucho, personalmente no sabía nada de yoga. Sí, Diana, la invitación es eso, ¿no? Es a eso, es abrirnos a darnos la oportunidad de descubrir. No es un camino fácil que yo pueda decir, o sea, ya hoy empecé a hacer yoga, en 8 días llego al samadhi. No, esto es un estilo de vida. Entonces, que tú lo hagas solamente porque el médico te dijo que es lo mejor para ti, para tus articulaciones, que tú lo hagas para resolver un problema de insomnio, un problema de peso, un problema de dificultad con la ansiedad, de manejo de emociones. Puedes empezar por el motivo que tú quieras, pero si eres constante, te vas a dar cuenta que con el tiempo todo lo que vas conquistando en el tapete, te lo vas a ir llevando afuera del tapete. Entonces esa estabilidad que se gana con las posiciones de equilibrio físicas se transforman en equilibrio mental. Sobre todo si tú consigues un profesor que te asista y te acompañe en los diferentes momentos, es decir, cuando estás activa, cuando estás pasiva, cuando necesitas respirar, cuando necesitas hacer yoga activo, cuando necesitas meditar. Yo les recomiendo absolutamente a todas las personas y yo creo firmemente que el mundo sería un lugar completamente diferente si todas las personas meditaran al menos 10 minutos diarios. Porque ya sentarme a observar mis pensamientos me va a cambiar completamente la perspectiva de cómo se mueve el mundo, mi mundo. Entonces, la invitación es a eso. Si quieren empezar, no saben por dónde, me interesó, me gustó, me sonó, quiero. Yo tengo el canal en YouTube. En estos momentos lo tengo muy solito, pero de verdad hay 88 clases, o sea, está bastante lleno. Pueden entrar, mueve tu cuerpo con Angie y empezar. Si tienen dudas, me escriben. Para las meditaciones les recomiendo que les escriban a Diana. Yo también medito y todo, pero Diana es otro nivel de meditación, entonces o sea, empecemos a buscar herramientas que estén a la portada de mano de cada uno, pero que vayan transformando de a poquito nuestras vidas. Yo personalmente me enamoré del yoga hace muchísimos años, sigue siendo parte fundamental de mi vida, el movimiento consciente, y de verdad, no se necesita 1, 2, 3 horas al día, con 10, 15 minutos que te regales para ti, ya va a cambiar. Porque Diana se los puede decir aquí que tuvo clase conmigo. Una cosa es ir al gimnasio a matarse por 2 horas con spinning y con todo y dale a la máquina. Y otra es 15 minutos de conciencia al movimiento. Esos 15 minutos los vas a sentir como esas 2 horas de gimnasio. No me crea, verifique. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias para todos y feliz día. Les deseo una vida muy yógica a todos.